Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. En esta presentación vamos a dar una contextualización de lo que tiene que ver con las estructuras algorítmicas repetitivas. Inicialmente vamos a hablar de los contadores, que son unas variables especiales que ustedes deberán involucrar en los ejercicios propuestos. ¿Qué características tienen los contadores? Que siempre van a tener un valor inicial y básicamente, como su nombre lo indica, su función es la de contar elementos, contar datos relacionados a un problema en particular. Entonces, normalmente los contadores se van a inicializar en cero, ¿cierto? Y normalmente también los contadores van a utilizar expresiones de este tipo, contador igual a contador más 1. Entonces, el incremento normalmente será de un dato en un dato con relación a las iteraciones que se van a presentar en un ciclo. Aquí tenemos un ejemplo donde nuestro contador va a inicializar en 0, ¿sí? Contador será igual a contador más 1, teniendo en cuenta de que el contador inicia en 0. Entonces, contador será igual a contador que vale 0 más 1. Entonces, contador va a tomar un valor de 1 y así sucesivamente se irá incrementando con base en las iteraciones del ciclo. Otro de los aspectos que ustedes deben de tener en cuenta en las estructuras repetitivas son los acumuladores. Es como una versión mejorada de los contadores, ya que permiten hacer el incremento a partir no tanto de un número constante, sino a través de una variable. Entonces, normalmente los acumuladores se le van a sumar o se le van a multiplicar datos alusivos a una variable. Entonces, aquí tenemos un ejemplo también, un acumulador que inicia en 0, ¿sí? Entonces, el acumulador es igual al acumulador más 4.5. En este caso, 0 más 4.5 me da 4.5. Y el acumulador será igual al acumulador menos 1.3. En este caso, como el acumulador está en 4.5, sería 4.5 menos 1.3. Eso me va a dar 3.2. Entonces, la función del acumulador es almacenar temporalmente datos asociados a las iteraciones que se presenten en el ciclo. Entonces, a continuación vamos a explicar las estructuras repetitivas utilizando las sentencias while, for y do while. Vamos a ver que en apariencia son muy similares. De hecho, pues el resultado debería ser el mismo por los tres caminos. Sin embargo, pues cada una tiene unas reglas en particular que debemos respetar para que los programas funcionen sin ningún problema. ¿Qué pasa con la estructura repetitiva while? Este tipo de estructura maneja una condición. Si la condición se cumple, ¿sí? Se van a empezar a ejecutar una serie de operaciones alusivas a las iteraciones que se presenten en el ciclo. Entonces, mientras la condición se cumpla, se van a empezar a pedir datos, se van a hacer las condiciones, van a operar los acumuladores y contadores del caso, y mientras la condición no se cumpla, mientras sea falso, pues el programa se sale y va a imprimir lo que considere necesario. Aquí tenemos un ejemplo súper sencillo del manejo de la estructura while para imprimir los 100 primeros números naturales. Si ustedes analizan acá, definimos una variable de tipo entera, que es x va a tomar un valor de 1 y el while sería while o mientras que x sea menor o igual a 100, teniendo en cuenta de que x inicia en 1, entonces sería 1 menor o igual a 100. Como esta condición se cumple de que 1 es menor o igual a 100, va a entrar al ciclo y en este caso va a imprimir la variable x, el valor que tiene la variable, el valor que tiene la variable x actualmente, que sería 1. Entonces lo primero que él va a imprimir es 1 y rayita. X igual a x más 1. X estaba en 1 más 1, ahora vale 2. Entonces vuelve y pregunta en el ciclo. Mientras que 2 es menor o igual a 100, se cumple la condición y va a imprimir en este caso 2 rayita y incremento x. X estaba en 2 más 1, 3. Entonces ahora x vale 3, 3 es menor o igual a 100, lo mismo, 3 y rayita. Entonces va a ser el procedimiento hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100, mientras que 100 sea menor o igual a 100, 100 no es menor que 100, pero 100 es igual a 100. Entonces, como la condición se cumple, va a imprimir 100 rayita y en la iteración, cuando x vale 100, al incrementarlo, al sumarle 1, va a estar en 101. Como 101 ya es mayor que 100, o sea, no se cumple esa condición, el programa se sale y finaliza. Entonces,
la estructura condicional while lo que hace es validar una condición, y mientras la condición se cumpla, voy a empezar a ejecutar todas las operaciones que requiera en mi ciclo. Aquí tenemos un ejemplo donde pedimos ingresar un conjunto de alturas de n personas y mostrar la altura promedio de las mismas. Entonces, cuando nos dicen n, es una cantidad indeterminada de datos que le vamos a empezar a ingresar al ciclo, ¿sí? Normalmente en los programas que ustedes van a desarrollar dicen n personas o x cantidad de personas o de niños o de lo que sea. Siempre es importante que esa variable n es una cantidad que el usuario por teclado va a determinar. El usuario va a tomar la decisión de cuántos datos va a procesar, 5, 10, 20, los que él desee, y asimismo pues el ciclo va a empezar a hacer ese tipo de preguntas. Entonces, en este problema nos dicen que vamos a calcular las alturas de ciertas personas, vamos a almacenar las alturas y vamos a imprimir también la altura promedio. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, definimos unas variables como la altura pues es de tipo float, la sumatoria y el promedio. Estas variables son de tipo float porque la sumatoria tiene que ver con la altura y la altura está en tipo float. Entonces, si hay un float inmerso en una operación aritmética, necesariamente las otras variables deberían ser también de tipo float. Tenemos las variables enteras n y x, que son las que tienen que ver con el control de la estructura while. Y lo primero que vamos a hacer es pedir la cantidad de personas. ¿Cuántas personas vamos a procesar? ¿A cuántas personas les vamos a determinar por teclado cuántos datos se van a procesar? Si yo digo 10, el ciclo se va a ejecutar 10 veces, ¿sí? Entonces voy a pedir datos de 10 personas. Entonces, ¿cuántas personas hay? Entonces leo esa cantidad de personas n, la voy a leer como un entero. La variable x va a inicializar en 1 e inicializa en 1 porque es la variable de control del ciclo mientras, y esta variable suma es un acumulador donde se van a empezar a almacenar las alturas de las personas que vamos a ingresar. Entonces viene la primera condición: mientras que x sea menor o igual a n, x inicia en 1, entonces 1 menor o igual a n. Vamos a suponer que ingresamos 3 personas, entonces 1 menor o igual a 3, se cumple la condición, ingresamos la altura de la persona, supongamos que le pusimos 1.7, entonces suma es igual a suma más altura, suma inicia en 0, 0 más 1.7 me da 1.7, entonces en este momento el acumulador está en 1.7, x igual a x más 1. ¿Para qué es esto? Para incrementar el ciclo estaba en 1, más 1, 2, entonces viene aquí, 2 es menor o igual a n, recordemos que n vale 3, 2 es menor o igual a 3, sí, se cumple la condición, vamos a ingresar la altura, entonces vamos a ponerle 1.5, entonces suma es igual a suma más altura, teníamos que la suma estaba en 1.7, que era lo que había almacenado en la interacción anterior, más la nueva altura que es 1.5 me da 3.2, entonces suma es igual a 3.2. En este momento están 3 puntos. X igual a x más 1. X estaba en 2, más 1, 3. Entonces vuelve otra vez al ciclo. 3 es menor o igual a 3. Se cumple la condición porque 3 es igual a 3. Vamos a ingresar la altura. Vamos a poner que la altura de la persona es 1.8. Entonces, suma es igual a suma más altura. La suma estaba en 3.2, más la nueva altura sería 1.8. 3.2 más 1.8 me da 4. Perdón, me da 5. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tenemos que la sumatoria me da 5, x igual a x más 1, ya x va a valer 4, y como 4 no es menor o igual a 3, entonces se sale del ciclo y va a empezar a imprimir. Promedio sería igual a ¿qué? A suma, en este caso suma nos dio 4, dividido n que es la cantidad de iteraciones del ciclo, en este caso 3. El ciclo dio 3 vueltas, 4 dividido 3 me va a dar un valor, y ese valor será el promedio de las alturas. Entonces, fíjense ustedes que dentro de los ciclos lo que vamos a hacer es pedir las alturas y empezar a almacenar en acumuladores esas alturas, irlas guardando, irlas incrementando por cada iteración, y al final el promedio se saca cuando terminen las iteraciones. Sería la cantidad de datos almacenados dividido la cantidad de vueltas del ciclo, en este caso que serían 3. Y de esta forma imprimo pues los datos como tal. Muy bien, entonces eso en cuanto al manejo de la estructura while. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos piden una aplicación, un algoritmo que le pida al usuario n números
y los que sean iguales a 0 los contará, los que sean mayores a 0 los multiplicará y los que sean menores no los toma en cuenta. Entonces miren lo interesante de este ejercicio. Estamos aquí definiendo contadores y acumuladores. Los que sean iguales a 0 los contará. Entonces vamos a crear un contador de ceros. Vamos a crear un acumulador para multiplicar los números mayores a 0 y los otros pues realmente no se tienen en cuenta. Al final se imprime la multiplicación de los mayores a 0 y el total de ceros. Entonces vamos a declarar los datos igual que en el ejercicio anterior. Lo primero que tenemos que hacer es determinar una variable n, que es la cantidad de términos del ciclo, la variable x, que tiene que ver con la cantidad de datos que voy a, o la variable de control de iteración del ciclo, esta variable número, que tiene que ver con los datos numéricos que voy a ingresar dentro del ciclo, la variable tempo num, que me va a empezar a multiplicar los números mayores que 0, ese conta igual a 0, que es el contador para los ceros, y empieza el programa. ¿Cuántos datos se van a ingresar? Vamos a ponerle 5 datos por decir algo. Entonces eso queda almacenado en la variable n. Recordemos que x inicia en 1, ¿sí? Entonces mientras que x, o sea 1, sea menor o igual a 5, se cumple la condición. Entonces entra el ciclo y lo primero que vamos a hacer es digitar el primer número. Entonces vamos a suponer que el primer número es 5. Entonces ingresamos 5 y viene la condición. ¿El número es igual a 0? No. Entonces se sale de esta condición y preguntan esta. ¿El número es mayor a 0? Sí. Entonces tempo num es igual a tempo num por número. Entonces tempo num inicia en 1. 1 por el número, que es 5, 1 por 5, 5. Entonces en esa variable tempo num actualmente tenemos almacenado el valor de 5. ¿Listo? Entonces ya teniendo ese dato, viene la segunda iteración del ciclo. En la segunda iteración del ciclo pedimos, mientras que x sea menor o igual a n, incrementamos x igual a x más 1, 1 más 1, 2 y vuelve otra vez. X ahora vale 2. ¿2 es menor o igual a 5? Sí, se cumple la condición. Como se cumple la condición, entonces vamos a digitar el segundo número. Entonces en este caso vamos a ponerle 4. Entonces digita el segundo número, 4. Entonces viene y pregunta en la primera condición, ¿número es igual a 0? No. Si no, ¿número es mayor a 0? Sí. Entonces, ¿cuánto vale el número? 4. Entonces, tempo num es igual a tempo num por número. Tempo num estaba en 5 por 4. Esto me va a dar 20. Entonces, ese tempo num en este momento tiene un valor de 20. X igual a x más 1. X estaba en 2 más 1, 3. Viene la tercera condición. Mientras que 3 sea menor o igual a 5, se cumple la condición. Vamos a digitar otro número, pongámosle 0, ¿sí? Entonces, si número es igual a 0, sí se cumple la condición. Entonces, conta igual a conta más 1. Conta inicia en 0, 0 más 1, 1. Entonces, en este caso llevo un 0, es el primer 0 que he ingresado. X igual a x más 1, x ahora va a valer 4, 4 es menor o igual a 5, sí, se cumple la condición. Entonces digita el número, en este caso vamos a ponerle 2, entonces ingresamos el número 2, entra la primera condición, no se cumple, en la segunda sí, el número es mayor a 0, como es mayor a 0, entonces ejecuta el acumulador, tempo num es igual a tempo num por número. Tempo num estaba en 20 por el número 2 que acabamos de ingresar, 20 por 2, 40, entonces tempo num está en 40. X igual a x más 1. Entonces viene aquí, x va a valer 5. 5 es menor o igual a 5. Sí, se cumple la condición. Y como ya se cumple la condición, vamos a digitar el número, pongámosle otro 0. Entonces, ¿el número es igual a 0? Sí. Entonces, conta es igual a conta más 1. Conta valía 1, más 1, 2. Entonces, en este caso, como ya x va a valer 6, ya se sale del ciclo. ¿Y que nos va a imprimir? Valor de multiplicados, tempo num. Entonces la multiplicación de todos los números que ingresé me dio 40. La cantidad de ceros me dio ¿cuánto? 2. Entonces finaliza el programa. Utilizamos un contador para los ceros y utilizamos un acumulador que me iba almacenando la cantidad de datos mayores a 0. Entonces miren que durante los ejercicios que ustedes manejen, en el que manejen las estructuras condicionales, es muy probable, es altamente probable que utilicen, aparte de las condicionales,
acumuladores y contadores tienen que identificar muy bien cuando les digan cuente tantos datos, cuente tantas personas, hablamos de contadores, o almacene, o muestre el promedio, o muestre el total de, estamos hablando de acumuladores. Entonces, esto en cuanto a la estructura repetitiva while. Vamos a analizar un poco ahora la estructura repetitiva for. Digamos que cumple la función de generar ciclos también, sin embargo, la forma en que se declara es diferente. En esta estructura repetitiva tenemos un inicio de contador, que es como el valor inicial. Tenemos la condición, que es hasta dónde va, y tenemos el incremento del contador, que puede ser incremental o decremental, dependiendo del caso. Y dentro de esa estructura for lo que vamos a tener son las operaciones. Normalmente en las estructuras de tipo for lo que se hace es que se pone el valor inicial y el valor final numérico, pero uno podría definir un valor de n términos que se podría poner en la condición. Bien, entonces analizando el mismo ejercicio de ahorita que tenía que ver con los 100 primeros números naturales, la forma de hacerlo con el for es como lo pueden apreciar aquí. Inicialmente ustedes van a definir una variable de tipo f que va a inicializar en 1 y que va a ir hasta f menor o igual a 100. Entonces lo que va a pasar aquí simplemente es que va en la primera iteración del ciclo, f vale 1, imprime rayita, como hay un incremento aquí, entonces ahora f vale 2 hasta 100, imprime 2 y rayita, y así sucesivamente hasta llegar a 100 y rayita, que es lo último que imprimiría. Entonces, esta es la forma, esta es la sintaxis de esta estructura repetitiva for. Vamos a analizar un ejemplo. Aquí nos piden una aplicación que pida las coordenadas del plano cartesiano XY y a partir del valor ingresado en X y Y nos diga en qué cuadrante se encuentra esa coordenada. Recordemos que si X es mayor a 0 y Y es mayor a 0, o sea, si los dos números son X y Y son positivos, estamos hablando de que está en el primer cuadrante, que si por ejemplo X es negativo y Y es negativo, que está en el tercer cuadrante. Entonces, ¿cómo están distribuidos los puntos en el plano cartesiano a partir de los valores de X y Y que ingresa el usuario? Nos piden simplemente que nos digan qué está y cuántos números están en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el 3 y en el 4. Si nos dicen cuántos, obviamente estamos hablando de contadores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a definir las variables de tipo entero asociadas a los contadores, cantidad 1, 2, 3 y 4, entonces que son los contadores para cada espacio del plano, debe inicializar en 0, y las variables de control del ciclo, n, f, x y y. Bien, entonces lo que vamos a hacer es definir la cantidad de puntos. Entonces, esta cantidad de puntos es cuántos términos quiere ingresar el usuario para que sean evaluados en el plano. Entonces, pueden ser 2, 3, 5 de los que él quiera. Y eso se lee en la variable n. Entonces, el ciclo va a ir desde 1, for f igual a 1, hasta f menor o igual a n. Entonces, si n vale 5, entonces va desde 1 hasta 5. Entonces, inicialmente lo que se hace es que se ingresa la coordenada en X, se lee X, se ingresa la coordenada en Y, se lee Y, y empezamos a hacer las comparaciones. Si X es mayor a 0 y Y es mayor a 0, entonces vamos a dejar un contador cantidad más 1 más, que es lo mismo que decir cantidad 1 es igual a cantidad 1 más 1. Entonces se van a empezar a definir un conteo para esos datos, ¿sí? Para ese escenario en particular. Si X es menor que 0 y Y es mayor que 0, cantidad 2 más, entonces ahora será el contador de 2. Si X es menor a 0 y Y menor a 0, cantidad 3. Y si X mayor a 0 y Y menor a 0, cantidad 4. Entonces, después de hacer estas condiciones y después de finalizar el ciclo, por fuera del ciclo, no dentro del ciclo, se van a imprimir los valores de esos contadores. Entonces, para el primer cuadrante, en este caso, cuando X es mayor que 0 y Y mayor que 0, entonces imprimo cantidad 1, que me daría pues la cantidad de veces que el usuario escogió o ingresó datos para que quedaran en el primer cuadrante. Lo mismo para el segundo, que sería cantidad 2, lo mismo para el tercero, que es cantidad 3, y lo mismo para cantidad 4, que es para el cuarto cuadrante. Entonces, de esa forma, estamos definiendo contadores para determinar en qué cuadrante se encuentra un sistema de coordenadas XY. Entonces, este sería uno de los ejercicios en el tema de for. Y
Para finalizar, en el manejo de la estructura repetitiva do while, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta estructura, a diferencia de las otras dos, está más enfocada a que el programa se determine cuando el usuario presiona alguna tecla, ¿sí? Cuando la condición sea diferente de y el usuario en algún momento quiera terminar de ingresar datos. Aquí normalmente no se le pide al usuario al principio cuántos datos quiere ingresar, sino que el programa va a empezar a pedir los datos de una vez y al final le va a preguntar algo así que si desea continuar o simplemente cuando uno ingresa una tecla, el 0 o el -1, un dato en particular, pues el sistema finaliza e imprime pues los acumuladores o contadores del caso. Aquí tenemos un ejemplo que básicamente nos va a empezar a pedir números entre 0 y 999 y dependiendo del número que yo ingrese me va a ir imprimiendo si tiene una cifra, dos cifras o tres cifras. Si yo ingreso el 7 me va a decir que una cifra, si ingreso el 23 que 2, si ingreso 314 que tiene 3. Entonces, esta estructura siempre se maneja con esta sintaxis. Do, que es haga, ¿cierto? Y al final, en esta llave que está aquí, mientras valor sea diferente de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo no ingrese 0, ¿sí? Él va a seguir pidiendo y pidiendo datos, pero cuando yo ingrese 0 se va a salir y va a finalizar el programa. Entonces, haga es lo primero que definimos aquí. Haga y han previamente definido una variable valor, entonces ingreso un valor entre 0 y 999, aquí pongo un mensaje que con 0 finaliza, capturo esa variable de tipo valor como entero y si el valor es mayor o igual a 100, quiere decir que tiene 3 dígitos, si no, si el valor es mayor o igual a 10, que tiene 2 y si no, pues va a tener un dígito. Y acá viene la condición, mientras valor sea diferente de 0, entonces pida datos y cuando no, pues ya finaliza. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ingresamos el 7, me muestra un dígito, el 34, 2, 4, 55, 3 y el 0 ya pues imprime que tiene un dígito pero finaliza, ya no sigue pidiendo datos. Entonces en este tipo de ciclos, como les digo, lo importante es definir como hasta dónde el programa va a finalizar de acuerdo a una interacción del usuario, de acuerdo a un dato que el usuario ingrese para finalizarlo como tal. Bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo donde también utilizamos contadores y acumuladores utilizando la estructura de do while. Entonces una entidad financiera procesa datos de cuentas de ahorro de sus clientes, entonces de las cuentas se conoce pues su número y el saldo actual. La idea es que se ingresen los datos y finalicen al ingresar un valor negativo. Entonces cuando yo ingrese el número de la cuenta y le pongo un valor negativo a esa cuenta, el programa finaliza. Mientras yo le ponga números mayores a 0, eso no va a tener, mayores o iguales a 0, no va a tener ningún problema. Pero si yo al número de la cuenta le pongo -10, entonces el programa finaliza y va a imprimir lo que deba imprimir. Entonces el programa va a imprimir el total de los acreedores. El banco tiene acreedores, deudores y usuarios nulos. Los acreedores son los que tienen un saldo mayor a 0. Los deudores son los que tienen saldos negativos menores a 0 y los nulos son los que tienen saldo en 0. Entonces vamos a imprimir el total de saldo de los acreedores. Como los acreedores tienen valores mayores a 0, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un acumulador que me empiece a almacenar el saldo de todos esos acreedores. Por otro lado vamos a tener unos deudores que tienen unos saldos menores que 0, vamos a contar cuántos deudores hay y vamos a contar cuántos usuarios nulos hay. Entonces vamos a tener dos contadores, uno para deudor, otro para nulo y un acumulador para los acreedores. Bien, entonces la estructura del programa es como la que se muestra acá. Vamos a definir una variable cuenta. Esta variable cuenta es la que se va a ingresar al inicio del programa. Recuerden que si la cuenta da negativa, el programa automáticamente se cierra, pero si es una cuenta mayor o igual a 0, el programa va a seguir operando. Tenemos un contador para los deudores y tenemos un contador para los nulos y tenemos una variable de tipo saldo y una variable de tipo suma. El saldo se va a ingresar y la suma va a ser la variable que me va a permitir a mí almacenar la información o los saldos pues de los acreedores. Haga, entonces lo primero, haga mientras, ¿sí? El mientras siempre va al final del ciclo,
Entonces haga, ingrese el número de la cuenta, leemos la cuenta la vamos a ingresar como entero. Recuerden que si yo le pongo un valor mayor o igual a 0, eso va a seguir funcionando. Si la cuenta es mayor a 0, mayor o igual a 0, entonces entra la condición y empieza a pedir los datos. Ingresemos el saldo. Entonces, si el saldo es mayor a 0, lo que vamos a hacer es que imprimimos un mensaje saldo de acreedor y empezamos a almacenar en la variable suma los saldos que vamos a ingresar. Entonces hagamos una prueba. Ingrese el número de la cuenta 10. Si la cuenta es mayor o igual a 0, como es mayor o igual a 0, nos pide el saldo. Ingrese el saldo. Entonces vamos a ponerle al saldo 10.000. ¿Saldo es mayor o igual a 0? ¿Mayor que 0? Sí. Entonces, como es mayor a 0, estamos diciendo que es un saldo de acreedor, suma igual a suma más saldo. Suma inicia en 0. 0 más 10.000 me da 10.000. En este momento voy en 10.000. Entonces, en este caso, pues ya las demás condiciones no aplican y vuelve y me pregunta otra vez. Ingresa el número de la cuenta. Pongámosle que es la cuenta 10. Como es mayor que 0, entonces no hay problema. Ingrese el saldo 20.000. ¿Sí? Entonces saldo es mayor a 0. Entonces estamos hablando de saldo de acreedor, suma igual a suma más saldo. Entonces suma estaba en 20.000 más saldo 10.000. Estamos en 30.000. Entonces se van a empezar a acumular esos datos. Entonces vuelve otra vez. Ingresa el número de la cuenta. Entonces 30. Ingresa el saldo. Pongámosle 0. Entonces viene acá. ¿Saldo es menor que 0? No. Entonces, en este caso, como no aplica, venimos a saldo nulo. Entonces, contanulos es igual a contanulos más 1. Contanulos arranca en 0 más 1, 1. En este momento tengo 30.000 de saldo de los acreedores y tengo un candidato nulo. Y así sucesivamente va a empezar a pedir datos. Supongamos que él me pide el número de la cuenta y yo le pongo -5, el programa se sale. Lo que imprimiría en este momento es que el total del saldo de los acreedores es 30.000, o sea, imprime la variable suma, que es la variable pues, que tiene almacenados esos datos, que la cantidad de deudores es 0 en este caso porque no ingresamos ninguno, y la cantidad de nulos sería 1. Aquí hicimos una prueba, entonces ingresamos el número de cuenta 56, saldo 33, entonces saldo de acreedor y va almacenando. Cuenta 22, saldo 3, entonces 33 más 3, 36. Aquí ingresamos saldo 0, me dice que es nulo. Otro menos 2 deudor, menos 12 deudor, 45, entonces me lo va a sumar a los acreedores. Ingresamos, ingresa el número de la cuenta, le puse negativo, entonces como el número de la cuenta es negativo, me imprime que el total de acreedores es 81, o sea, me sumó 45 más 3 más 33 y la cantidad de deudores es 2 y la cantidad de nulos es 1. Y de esa forma estamos utilizando contadores y acumuladores utilizando el do while. Espero que la explicación haya sido clara. Estaré muy atento a cualquier inquietud. Recuerden participar en el foro, escogiendo el ejercicio de su elección y publicando los avances de los ejercicios que vayan escogiendo para poderles retroalimentar oportunamente. Espero que estén muy bien, que pasen un muy buen fin de semana y que quedaré muy atento a cualquier inquietud.